Bien, ahí estuve mirando un poquito el programa y venimos como una clase adelantada, porque ya vimos todo lo que tenía que ver con los colores de María Magdalena, vimos un Sí. poquito las representaciones y todo eso, y como había suscitado bastante interés por preguntas que hicieron en privado en cuanto a lo que tiene que ver Capilla con María Magdalena y todo lo demás, eh, la pregunta era, bueno, si querían saber un poquito más sobre esa historia, si querían saber un poquito más sobre el correlato de María Magdalena ahí o prefieren que sigamos muy con lo que son las obras de arte que tendríamos que ver hoy de las representaciones de María Magdalena y saber qué sí y qué no ahí dando vueltas? ¿Qué prefieren? Aprovechen que están las dos y pueden hacer lo que quieran. A mí se me cortó la conexión recién un segundito y no escuché cuál era La, la propuesta. la pregunta era, ¿quieren que Sí. profundicemos en María Magdalena y Capilla del Monte y todo lo que eso significa, o en la parte del arte y los mitos y las verdades que hay con las representaciones de María Magdalena? ¿Qué prefieren? Y yo voto por lo de Capilla. Bueno, Silvi, tu vuelto desempata, Silvi. Sí, también de Vamos, Capilla. vamos Está con esa entonces. interesante. Nos pusiste la inquietud, digamos, con Ay, las mi fotos y amor. todo. Sí, a ver, varias cosas. Primero que nada, entender un poco el contexto de qué tiene que ver Capilla del Monte con lo que es María Magdalena, los templarios, el Grial y todo lo demás. Como hablamos, no me acuerdo si fue en la clase pasada o en la clase anterior, Colón no fue el primero en descubrir América en el 1500, sino que ya hubo expediciones hacia el año 900, hacia el año 1000, hecha por lo que se conocía como los vikingos o los pueblos nórdicos, establecidos por Escocia, Noruega, Irlanda. Y estas expediciones dieron como su fruto explorar una tierra que para ellos era totalmente desconocida y totalmente vedada. No sé si ustedes saben algo de la historia nórdica, pero para ellos salir de determinados límites del agua era prácticamente imposible hasta que se desafía con una especie de brújula de sol, por decirlo así de alguna forma, y se empiezan a desafiar nuevas latitudes. Así es como una familia bastante gallarda, bastante adinerada dentro del pueblo escocés, que es la familia de apellido Sinclair, comienza a financiar expediciones para ver hasta dónde se podía llegar, ¿sí? Hasta dónde podían ellos expandir sus fronteras y seguir conquistando, porque el pueblo vikingo había empezado a tomar costas europeas, a saquear monasterios y a ver que había una información que ellos desconocían por completo. Cuando esta familia Sinclair empieza como a financiar todo lo que tiene que ver con estas expediciones, llega justamente a lo que nosotros vamos a conocer como las Américas, ¿sí? Como la parte de América Central, sobre todo esta parte de, por ejemplo, México, Guatemala, Belice. ¿Y cómo sabemos que eso realmente fue así? En el año 1200 se construye lo que se conoce como Roslin Chapel, la capilla de Roslin, que si vieron la película El Código Da Vinci, es la capilla que se ve al final de todo, donde la protagonista se reúne con todos sus ancestros y demás. Esa capilla tiene una particularidad muy, muy, muy interesante. Pensemos que está construida en un pueblo escocés, ¿sí? Pensemos la distancia que hay de Escocia a México, por ejemplo. Y esa capilla tiene un datito, perdón, un toque distintivo, que es que en uno de sus relieves está tallada una mazorca de maíz y una mazorca de cacao, que en Escocia no se conocían ni se cultivaban. Entonces, ¿cómo es posible que en el año 1200 una capilla construida en honor a María Magdalena tuviera dentro de sus relieves maíz y cacao? Porque alguien tiene que haber encontrado esos frutos de la naturaleza y haber entendido la importancia de eso. Este aquí que la familia Sinclair es parte de la familia que pone el dinero para que se construyan estas capillas. ¿Sí? Es parte de los que hacen las grandes donativos o los que dan las grandes construcciones arquitectónicas para que esto suceda. Así es como podemos obtener el correlato de que los escoceses realmente llegaron a las costas de América.
Y ahí también empieza un poco el relato de todo lo que se conoce con la Virgen de Guadalupe, que estuvimos hablando un poquito. La Virgen de Guadalupe es una virgen que se le aparece a un indio que es bautizado también con un nombre castellano, y se aparece de una forma muy particular. Esta virgen lo que hace es aparecerse en el medio de un montecito, que es donde está hoy emplazada la Catedral de la Virgen de Guadalupe, y le promete la sanación o la curación de un familiar que tenía muy enfermo. Cuando esta virgen se aparece en una forma etérea, así no se aparece de carne y hueso, y le da un manto para que cubra a ese familiar y sea sanado con las palabras. En el lugar donde se produce este encuentro, nacen rosales de la familia de la rosa gálica, que no era natural y original de esa parte de México. Por eso también la Virgen de Guadalupe se asocia con los rosales. Cuando Juan de Dios, que es cuando Diego, Juan de Dios es el que tiene hoy la iglesia cátara, cuando Diego, este indio, lleva el manto para curar a su padre, cuando se lo saca, queda plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe que nosotros hoy conocemos, que es ese óleo, ese lienzo que está enmarcado en un cuadro y que se puede ver en la iglesia de Guadalupe. La forma de la representación de la Virgen hemos visto a lo largo de la historia que tiene que ver más con la representación de María Magdalena, con una advocación de María Magdalena que con una advocación de una Virgen totalmente diferente. Entonces, ¿qué sucede? En México se empieza a adorar a lo que se iba a conocer en ese momento como la Virgen del Cerro, esta madre que se preocupa por sus hijos y que emite y da sanidad. Así es como se empieza a diseminar el culto a la Virgen de Guadalupe a través de las Américas. Pero claramente no termina el viaje de estos vikingos justamente en México, porque vieron que había más lugares para recorrer. Entonces, con la construcción de sus barcos, empezaron a hacer viajes más largos entre el año 900 y el año 1300. En estos viajes más largos llegan a diferentes lugares. Uno de los lugares donde se dice, no hay eh, como una connotación histórica verídica o fehaciente, pero se dice que uno de los tantos puertos que estos pueblos nórdicos o vikingos tocan es lo que nosotros hoy conocemos como la península de Valdés, donde también hay una gran influencia en determinadas construcciones con la visión templaria. Con la llegada de estos vikingos a la península de Valdés, empiezan también a recorrer el territorio hacia arriba, porque estaban muy al sur y querían llegar al punto donde habían llegado por primera vez en las Américas. Así es como empiezan a recorrer un poco todo lo que es el territorio que hoy conocemos como Argentina, y un cierto grupo de estas personas se instala en lo que hoy nosotros conocemos como Córdoba, es el cordón serrano, entre Córdoba, San Juan, una parte de Catamarca, algunos lo extienden hasta Mendoza. Era un pueblo con unas características muy particulares. Si nosotros pensamos en los vikingos, ¿qué es lo primero que pensamos? Unas personas gigantes de 1,80 m como mínimo, tez muy clara y ojos claros generalmente y pelo medio colorado, eh, no tal vez rojo fuego, pero un coloradito medio castañón que no es propio de estas latitudes, ¿sí? El que nosotros conocemos en Argentina como el criollo o el autóctono es de tez más bien oscurita, con un pelo más bien oscuro y lacio, no tanto con rulos. Ahí es donde empiezan a surgir las teorías que en realidad, y esto vamos a tomarlo siempre entre comillas porque son teorías, ¿no? Que en realidad lo que nosotros conocemos hoy como el pueblo comechingón eran escandinavos o nórdicos, eran vikingos. De hecho, en el retiro que hicimos el fin de semana pasado, el guía que nos tocó en el parque, que fue un genio, hizo una breve mención a justamente esta visita de los nórdicos y estos ancestros de los comechingones. Por supuesto que si vamos a los que defienden férreamente las teorías autóctonas, van a decir que es una locura, pero todos los registros que hay del pueblo comechingón dista muchísimo del resto de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque los habitantes comechingones
tenían estas características del pueblo nórdico. Eran personas que medían desde 1,75 m, 1,80 m hasta 1,90 m, eran corpulentos, eran de ojos claros, conocían muy bien la forma de andar en los terrenos escarpados, con lo cual todo eso, más la forma de trabajar la tierra, más la forma de entender las diferentes formas de la naturaleza, que el terreno escarpado es algo a lo cual están habituados los nórdicos, no les era muy indiferente. Y ellos ya contaban con todo ese conocimiento de la naturaleza y el trabajo en ese tipo de terrenos escarpados. Cuando se empieza esta afluación entre los nórdicos y las Américas, esto pensemos que empezó en el año 900 y alrededor del 1300 ya había aproximadamente entre unos 500 y 600 colonos asentados. Y de hecho, hay una de las tantas leyendas que hay con los comechingones es que el cacique Ongamira, en realidad era el cacique Onga, se le dice Ongamira por algo que sucedió, cuando se asienta en el punto más alto del Cerro Chadarqueta para ver al invasor, para ver a los españoles que llegaban, en realidad ellos ya conocían a ese invasor, porque los habían visto en Escocia, los habían visto en Irlanda, los habían visto en las Galias, entonces sabían de la crueldad que eran capaces y de las armas que poseían estos invasores, porque los vikingos no se caracterizaban por utilizar armas de fuego, se caracterizaban por las hachas, por todo lo que tenía que ver con la violencia del cuerpo más que con las armas de fuego. Y así es como en un lugar conocido en Córdoba que se llama el Valle del Silencio, son cercados estos aproximadamente entre 300, algunos dicen que son 300, otros dicen que son estos 500 colonos comechingones. Cuando son cercados, son llevados hacia el cerro de Onganía, hacia el cerro Chalaqueta, pero ahí sucedió algo muy diferente a lo que cuentan los libros de historia. Los libros de historia dicen que fueron masacrados en el Valle del Silencio y que así es como se exterminaron los comechingones. Lo cierto es que ese pueblo custodiaba un montón de información de la que vamos a hablar ahora y no fueron masacrados. Decidieron suicidarse todos en forma conjunta, a excepción de una madre y un hijo que nunca fueron encontrados, que se estima son los únicos descendientes originales de los comechingones, porque fueron elegidos por ser los más jóvenes de la tribu y los que podían realmente avanzar en un montón de situaciones. Y así es como cuando el cacique Onga, parado desde la punta del cerro Charalqueta, ve avanzar al invasor español, da la orden que había sido consensuada por todo el pueblo, no es que habían sido puestos, digamos, como una imposición, sino que el pueblo había decidido ser masacrado para que su secreto no fuera expandido por el colono, por el español. Y cuando Onga vio que venían los españoles, ahí es donde se produce este suicidio masivo que se va a conocer como la matanza de Ongamira. Por eso, en Ongamira hay uno de los puntos que se conoce como los puntos energéticos o portales ERCs, que son estos portales a la ciudad intraterrena, y que son los portales en las dos grutas que hay, cuando vos para poder subir al Cerro Chavalqueta, a la punta de Ongamira, tenés primero que pasar por dos grutas. Una gruta que está puesta en nombre de la Inmaculada Concepción, y siguiendo hay otra gruta que después te da al ascenso del cerro, que es totalmente diferente. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con los templarios y con María Magdalena? Esta es la parte de la historia para entender cómo es que estos comechingones se asemejan históricamente a los vikingos o los nórdicos y cómo es que mucha parte de la historia entiende que realmente son estos vikingos o nórdicos. Recuerden que cuando hablamos de los templarios, de los tesoros que custodiaban los templarios y empezaron a ser perseguidos por la iglesia, justamente por tener mayor poder que la iglesia e inclusive mayor poder que los reyes, los templarios necesitaron empezar a escapar de los lugares que para ellos les eran habituales, o sea, necesitaron irse de España, de Francia y de Inglaterra. ¿Por qué? Porque su presencia ya era tremendamente conflictiva para los reyes.
porque todo noble, o sea, que tenía un hijo varón, quería que fuera parte de los templarios. ¿Por qué? Porque los templarios tenían información, porque los templarios tenían poder, porque los templarios tenían dinero. De hecho, piensen que todos los nobles le entregaban todas sus tierras a las órdenes templarias con tal de que sus hijos pertenecieran a esa noble orden, sin saber muy bien por qué ni para qué, pero les entregaban todas las tierras, y así fue como los templarios, como les había comentado en una de las clases, construyen lo que nosotros hoy conocemos como el sistema de cheques, ¿sí? ¿Por qué? Porque un templario le daba una notita a una persona y le decía, bueno, en tal país, en tal posta, en tal lugar, le vas a dar este papel y te van a dar tantas monedas de oro, tantas monedas de plata. Así es como los templarios constituyen lo que hoy conocemos como un cheque o como el primer banco que existió. ¿Saben cuál es el banco más grande de toda la Tierra? ¿De todos los países que existen? El Vaticano. Ah, no sé. El Vaticano es el banco más grande que existe sobre la Tierra porque justamente usurpó todo lo que pudo de los templarios. Y así fue como construyó su propio banco. Recuerden que los templarios al principio custodiaban en teoría el camino a Tierra Santa. Entonces, en un principio, cuando se creó la Orden de los Templarios, que juraron obediencia a la torre de Marta y de María en Betania, decidieron no jurarle obediencia a la iglesia. Entonces eran totalmente independientes de la iglesia y eran totalmente independientes lo que ellos hacían o decían y no tenían ninguna injerencia, o sea, ellos podían decidir algo contrario a lo que fuera la iglesia, justamente porque custodiaban los tesoros más importantes que hacían peligrar lo que se había construido como el concepto de iglesia. ¿Cuáles eran esos tesoros? Por un lado, el Arca de la Alianza, que el Arca de la Alianza contenía lo que conocemos como las tablas del conocimiento. Si yo les digo tablas del conocimiento, ¿qué es lo primero que viene a nosotros desde lo que es la religión católica? ¿Qué tablas? La de los mandamientos, ¿sí? Los 10 mandamientos escritos en tablas. Pues no son esas las tablas del conocimiento que están en el Arca de la Alianza. En el Arca de la Alianza, estas tablas lo que establecen son las unidades de medidas, lo que realmente vale un número o cuánto contiene realmente un centímetro, un metro, una hectárea, un kilómetro, la unidad de medida que quieras utilizar. Este conocimiento es el que después va a crear lo que vamos a reconocer en la historia como la geometría sagrada. De hecho, determinados templos que honran a María Magdalena tienen esta concepción de la geometría sagrada, que de dónde fue tomada de la observación de la naturaleza. ¿Sí? La proporción de Fibonacci, por ejemplo, fue tomada de la proporción de la monite, de un fósil caracol que tiene cientos de millones de años sobre la Tierra. Entonces, con la observación de todo esto, crean los conceptos y así es como los templarios se hallan propio justamente el Arca de la Alianza, después de haberla buscado durante muchísimo tiempo, y conjuntamente con el Arca de la Alianza se encuentra un tesoro muy importante y muy cuantioso. ¿Qué es lo que les termina dando el gran poder a los templarios? Por eso, cuando la Iglesia de Roma dice basta porque esto es realmente peligroso, además del mensaje que ellos están custodiando, que es que la palabra de la prostituta, como se la conocía a María Magdalena, era realmente sabia y encima que andaban pregonando que había habido hijos de esa descendencia que podían ser potencialmente peligrosos y que esos hijos podrían ir a reclamar un trono o a arrebatarles algo a Roma, ahí fue cuando el Papa dijo, ¿saben qué? Estos chicos ya no me caen más simpáticos, es hora de borrarlos de la faz de la tierra. Primero habían tenido una alianza superpoderosa con los templarios y habían estado constantemente pidiéndole favores, ¿no? Porque los templarios habían financiado a Felipe el Hermoso, habían financiado a los Luises, habían financiado a los Enrique, pero ahora ya le debían tanta plata a los reyes, a los templarios, que los templarios pasaron a ser el peor enemigo de la historia. Así es como por una cuestión de intereses económicos, que es lo que movía todo esto, y los intereses de mantener oculto o mantener tapado mucha de la historia y mucho del mensaje de Jesús y María Magdalena,
fue que empieza la persecución a los templarios. Cuando esto comienza, ellos necesitan irse de Inglaterra, de España y de Francia. Lo más cercano a Inglaterra geográficamente que hay ahí, que es Escocia, pero también es lo más difícil para una persecución, porque Escocia tiene un montón de islitas que pueden pasar totalmente desapercibidas y que necesitarían de de muchísimas personas como para el registro de todas esas islas. Así es como los templarios llegan a Escocia en diferentes lugares y las grandes familias escocesas quieren pertenecer justamente a ese círculo de templarios que estaban enfrentando a una iglesia católica. ¿Por qué? Por la eterna guerra entre Inglaterra y Escocia. ¿Sí? Ancestralmente, Escocia sostiene que Inglaterra es de ellos e Inglaterra sostiene que Escocia es de ellos. Entonces, esas peleas tribales de cientos de años atrás tenían como excusa perfecta para aliarse justamente con estos caballeros tan poderosos y tan llenos de dinero. Así es como las grandes familias escocesas alrededor del 1200, finales del 1200, 1300, empiezan a unirse justamente con los templarios y empiezan a hacer alianzas que escapan de las manos de los reyes de Francia, de España y de Inglaterra. Así es como la familia Sinclair es una de las primeras familias, junto con voy a decir un apellido que si vieron Outlander les va a parecer muy familiar, junto con las familias Mackenzie, son de las primeras que tienen justamente el contacto con los templarios y empiezan a financiar estos viajes a las Américas justamente para poder poner distancia entre las grandes coronas y el tesoro de los templarios. Así es como cuenta la historia, porque hay varias historias en eso, que el tesoro de los templarios está escondido, una parte en Le Chapelle de Roslin, en la capilla de Roslin, una parte en Notre Dame, y hay otra parte que se estima que está escondido aquí en América, en dos lugares que se sacan chispas entre ellos para ver cuál de los dos lo tiene. Un lugar, por excelencia, es Capilla del Monte, y otro lugar es justamente México, ¿sí? Son los dos lugares más fuertes en donde se supone que hay parte del tesoro de los templarios escondidos. Hay algo muy curioso dentro de las construcciones que hacen los escoceses y es que más allá de la iconografía que van a representar y todo lo demás, en aquellas iglesias donde hay una referencia a María Magdalena, donde hay una advocación a María Magdalena, en el camino que lleva desde el lugar de la aparición hasta el lugar donde realmente está, suele haber rosetas de bronce. Si vieron la película El Código Da Vinci, van a ver que está la línea de Roslin, que es la línea que une el Louvre con la capilla de Roslin. Pero esa misma línea también está en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, que de hecho tenés que mirar muy atentamente el piso y aparecen esas rosetas que te llevan desde el cerro donde apareció la Virgen hacia donde efectivamente está construida la catedral con este manto encuadrado de la Virgen. Estas pequeñas señales templarias, que obviamente no, en el 1500 no se construyeron como rosetas de bronce, sino que fueron pequeñas tallas realizadas en el piso, después fueron reemplazadas por el bronce, empiezan a indicar la presencia de los templarios en las Américas. Obviamente para custodiar y guardar el secreto más importante, que es el Arca de la Alianza, porque la tecnología que tiene ese arca aún hoy sería tremendamente peligrosa en manos equivocadas. Piensen que es un arca construida en oro, cuya parte interior, cuando todas sus partes tocan los puntos entre sí, dan no es reverberancia, esperen que se me fue la palabra, luminiscencia, un destello de luz, como si fuera una central hidroeléctrica. Y la vibración que emite es una vibración muy alta, que de hecho hay muchísimos estudios científicos hechos por Harvard, por Yale, por Cambridge, que lograron descifrar por qué sucedía eso con los componentes del Arca de la Alianza. Lo que no pueden descifrar es dónde terminó escondida el Arca de la Alianza, que se supone, en teoría, que está en la capilla de Roslin. Pero había mucho más secretos por custodiar. Cuando los templarios, todo este relato fue para contar cómo los templarios llegaron a Escocia, cómo de Escocia
llegaron hasta las Américas. No solamente tenían el arca de la alianza para custodiar, sino que también tenían una copa de vidrio rojo, que no es ni de zafiro, que no es de ningún cristal exótico ni traído de otra galaxia, sino que es una copa de vidrio rojo, es una copa egipcia de vidrio rojo tallada, en donde José de Arimatea, el hermano de Jesús, cuando él está en la cruz, recoge parte de su sangre. ¿Por qué? ¿Para clonarlo? No, claramente que no, porque en esa época las clonaciones no existían. Pero recogía la sangre como prueba de la afrenta de los romanos en donde había sido derramada la sangre de un rey. Por eso era necesario ritualísticamente que esa sangre fuera recogida en lo primero que había, y lo primero que había fue ese cáliz. No es que se fue a buscar especialmente un cáliz, ni se trajo, no. La primera copa que encontraron fue esa copa de vidrio rojo, donde José de Arimatea toma esa sangre que claramente con el paso del tiempo, inclusive con el paso de los días, la sangre fresca, si ustedes la dejan en cualquier recipiente de vidrio, primero se va a coagular y después se va a secar y se va a adherir a los bordes de los vidrios. Es como cualquier líquido viscoso. Si ustedes dejan algo en una copa, ¿qué suele suceder en los 2 días? Está todo pegado, ¿sí? Entonces así es como José de Arimatea atesora esa copa justamente por ser la prueba de la ofensa al rey David. ¿Por qué? Porque Jesús, al haber sido vilipendiado en la cruz y al haber sido desnotado ante todo el pueblo, cuando es reconocido justamente por el Sanedrín, ahí adquiere su estatus supremo, que es el de rey David, y por ser descendiente de las casas davídicas, y ese título, al igual que el título de José de Arimatea, al igual que el título de las Marías, es un título por estadios sacerdotales, ¿sí? Que se llega después de pasar varias pruebas. Cuando, cuando María Magdalena va al sepulcro, que era un sepulcro que pertenecía a José de Arimatea, al tercer día, y ve a su amado parado frente a la puerta, y él le dice: mujer, no temas, ve a decirle a mis hermanos que no he partido junto a mi padre, ve a darle las buenas nuevas. Está muy claro lo que está sucediendo. La iglesia necesitó ponerlo como la resurrección, que espiritualmente sí es una resurrección, pero empíricamente es este hombre que luego de 3 días se cura de sus heridas, vuelve a la prédica y le dice a su esposa, a María Magdalena, que no se le acerque, pero le pide que no se le acerque por algo muy puntual, algo que hablamos en una de las primeras clases. María Magdalena estaba embarazada. Entonces, como ya estaba embarazada, no podía tener contacto con su esposo hasta que naciese el niño o niña, y dependiendo que sea, esperar 6 años o 9. Perdón, 3 años o 6. Ese es el motivo por el cual le pide a María Magdalena que no se acerque. Y cuando les dice: ve y dile a mis hermanos que no he ascendido aún con mi Padre, el mensaje es claro. Y eso está dentro de la Biblia, no está dentro de los evangelios apócrifos. Así que fíjense ustedes la información valiosa que hay ahí. Así es como Jesús y María Magdalena continúan su vida, tienen a su hija Sara Lacali. Una vez que nace Jesús el Justo, empieza en Roma a haber muchos problemas desde el punto de vista político, y cuando María Magdalena está embarazada de su tercer hijo, de Joseph, en el año 44, ahí es donde María Magdalena va a parar a Francia, ayudado por Agripa el Menor, que fue quien le dio todas las facilidades para poder irse hacia Roma, hacia Francia. Así empiezan a desperdigarse la familia, y ahí es donde empieza un poco el recorrido de esta copa, ¿no? Porque María Magdalena, como la esposa de Jesús, debía conservar con ella la copa, perdón, el objeto que tenía la prueba de la afrenta de que la sangre del rey había sido derramada. Los templarios empiezan a custodiar la descendencia, empiezan a custodiar el mensaje, empiezan a ver justamente que María Magdalena se transforma en una ermitaña, en las eremitas, donde no sale, donde solo su mensaje es llevado por los 12 que siempre la acompañan, por los 12 discípulos.
y los templarios toman en custodia algo tan sagrado como es esta copa del Santo Grial, ¿sí? Esta copa que para la fantasía, para algunos va a ser la copa de la vida eterna, para otros es la representación exacta de el momento de concepción de María Magdalena. Cuando los templarios toman en custodia esta copa, queda en el olvido de los tiempos dentro de todos los tesoros que tienen los templarios y empiezan a trasladarse desde Francia a los diferentes lugares donde han estado los templarios. Estamos hablando en el año 60 y esto que sucede acá en las Américas es en el año 1100, cuando en el año 1300 se sucede la gran persecución de los templarios. Ellos empiezan estos viajes y en uno de esos viajes que descubren las Américas y descubren este lugar tan recóndito como lo es Córdoba, le encargan a un italiano, bajo el mando de los reyes de España, un viaje muy curioso para descubrir una nueva tierra. ¿Saben de quién hablo? De Colón. Exactamente, de Cristóforo Colombo, que como siempre les digo es casualmente las tres carabelas que tenían dentro de su vela dibujado. Sí, la Cruz Paté. Exactamente, la cruz paté de los templarios. Ahora, hay versiones que dicen que no salieron del puerto de allá de Génova con las velas pintadas, sino que las pintaron en el camino. ¿Es real Sí, eso? sí, esa es una de las teorías más importantes porque dicen que del puerto de Génova salieron justamente con las velas blancas y que fueron Sí, pintadas, salieron con las velas blancas para no ser perseguidos, porque ya estamos hablando de una época en donde los templarios en teoría deberían haber sido extinguidos, ¿sí? Entonces, demostrar que Cristóbal Colón era templario o que Cristóbal Colón pertenecía a los círculos de los masones era algo bastante complicado aún para la época. Así es como eh, pintan estas cruces paté en el medio de la travesía, cuando ya había pasado lo que ellos conocían como el momento más peligroso del viaje, y cuando llegan a las Américas, lo primero que se divisa a la distancia es justamente la cruz paté, que no era porque tuvieran la insignia de traer las enseñanzas de Cristo a las Américas, sino porque justamente viajaban los templarios. Cuando llegan a las Américas, hacen todo esto del intercambio de las cosas. Cuando llega Cortés a las Américas, ven el valor que tenía el cacao y la importancia de las tierras, y ahí a un grupo eh, de personas que viajaban junto a Colón en el primer viaje, se le da la custodia, entre otras cosas, de este grial. Pero como ya había muchos de esos templarios dando vueltas, algunos que se habían mezclado con los nativos hacía tiempo y sabían los tesoros que traían y lo importante que podían ser esos tesoros, ¿qué le pasó al pobre Cristóforo Colombo? Le robaron el grial. Así es como ese grial empieza a recorrer infinitos lugares y lleva muchísimos años, algunos dicen que inclusive llevó décadas poder recuperar el grial. Pero en el mientras tanto, una de las tantas leyendas que hay, asevera que el pueblo comechingón o los nórdicos que estaban asentados en la zona serrana de Córdoba, recuperan el grial sabiendo de qué se trataba por las historias contadas y lo esconden en una cueva recóndita de difícil acceso para ese entonces. Esa cueva es la que hoy se conoce como la Cueva del Ángel dentro de los Terrones o la Cascada del Ángel dentro de los Terrones, que literalmente simula un útero, eh, que es la foto que les mandé hoy en el grupo, en donde si miramos hacia los cielos, el útero está perfectamente marcado, y si miramos hacia la tierra está la base de la copa marcada también por unas escalinatas que hay al costado y las formas que forman las rocas. De hecho, cuando este objeto es llevado a ese lugar, que no es de tan fácil acceso, quien haya ido a los terrones puede dar fe de eso, eh, las mujeres empezaron a ir a parir ahí. Empezó a ser el lugar santo para que las mujeres vayan a parir porque estaban justamente resguardadas y custodiadas por la sangre más bendita que había. Así es como ese lugar empieza a imantarse de la energía de nacimiento y empieza a ser el lugar de resguardo para todas las mujeres que desearan parir. De hecho, una de las preguntas que suelen hacernos es cómo es que una mujer embarazada podría trepar hasta ese lugar y
estar en perfectas condiciones para después parir y bajar con el niño. Pues podían hacerlo perfectamente porque su estado físico se los permitía por estar acostumbrados ya a lo que es en Escocia el subir y bajar las piedras, las inclemencias del tiempo y todo lo demás. Pasado un tiempo donde los templarios empiezan a extenderse, donde además de guardar este sagrado grial en ese lugar de la cueva, se dice que además los templarios tenían consigo la espada de Excalibur, la espada que Merlín había puesto para que Arturo fuera elegido el rey entre los reyes, para que después se iniciara todo lo que era la saga artúrica. Esta espada de Excalibur se dice que fue ocultada justamente en Ongamira y que por eso el cacique Onga, cuando ve la cercanía del español, decide que todo el pueblo se sacrifique para que nuevamente Excalibur pueda ser ocultada y no llegara a la mano de los españoles. Porque recordemos que ¿quién había mandado a Colón aquí? Los españoles. Cuando descubrieron la traición de Colón empezaron a buscarlo por todos lados. Entonces así fue como se enteran que realmente Cristóbal Colón pertenece a todo este movimiento de los templarios y empiezan a buscar los tesoros que en teoría venía Cristóbal Colón a esconder dentro de las Américas. Así es como en diferentes puntos de Córdoba después se van a empezar a rogar unos con otros que no, que en realidad estuvo acá, que no, que en realidad estuvo allá. Hay otra teoría que dicen que en la Posta del Silencio, también ahí en Capilla del Monte, hay guardados aún algunas de las cotas de mallas originales de los templarios que habían venido en los primeros viajes, y hay quienes dicen que ahí estaría como resguardado el linaje de esta madre y de este hijo, que fueron los únicos que escaparon a el suicidio colectivo de Ongamira. Así es como Capilla del Monte termina impregnándose de toda esta energía y comienza a ser un punto de encuentro para muchísimas personas que están bajo la adoración de María Magdalena. Y hay quienes dicen también que estos nórdicos que estaban ahí justamente en Ongamira y que eran los comechingones, tenían una ascendencia de las estrellas, ¿no? Que se decía que venían de las estrellas. Eso ya parte dentro de otras teorías, pero también lo que se dice es que en realidad las luces que se ven en los cielos de Capilla del Monte o los movimientos energéticos que se ven en los cielos son desprendimientos de lugares donde hay guardados tesoros templarios. Hay quienes creen en la teoría OVNI, hay quienes creen que esos destellos que se ven en los cielos en realidad son los faros por los cuales se rigen todo lo que tiene que ver con los templarios y se rigen todo lo que tiene que ver con María Magdalena en sí misma. Esperen que tomo agua. Pregunten algo. Actívate el micrófono. Sí, a mí, o sea, me quedó una duda, pero ¿en qué año la orden templaria se forma, digamos? Oficialmente, con Hugo de Payns, la Orden Templaria se forma en el año 1098. Oficialmente, si es el primer registro escrito que hay de la Orden del Temple. Extraoficialmente, los 12 apóstoles o 12 caballeros fueron los primeros templarios. Los de la mesa redonda. Los caballeros de la Mesa Redonda, que esto estamos hablando del año 600. Claro, no, porque me pareció que antes cuando contabas, o yo me confundí que como que los templarios custodiaban a María Magdalena en vida, entonces ahí es donde no me cerraba Claro, la, a ver, los 12 caballeros no son solamente los caballeros de la Mesa Redonda, sino que son los 12 apóstoles. sí, Porque la primera misión de los apóstoles, más allá de cuidar físicamente a María Magdalena, fue cuidar el mensaje de Jesús y María Magdalena. sí. Entonces, históricamente se toma como los primeros templarios a esos 12 apóstoles. Ah, perfecto. Después se empiezan a crear las instituciones conforme el color político fue creándose a lo largo de la historia, ¿no? Tenemos los templarios, después hubo como una pelea entre algunos de los templarios y se crea el priorato de Sion, después se pelea alguno del priorato de Sion con alguno de los templarios y se crea la Orden Rosacruz, o sea, por peleas internas se van creando desprendimientos
que todos custodian determinada parte de la historia, ¿no? Y muchas de esas órdenes, tanto de los templarios como el Priorato de Sion, como la Orden Rosacruz, tienen como línea conductora en que en todas esas órdenes siempre hay algún masón. ¿Quiénes fueron los masones dentro de estas órdenes? Fueron literalmente constructores que tenían el conocimiento del Arca de la Alianza para hacer las grandes construcciones que aún hoy están en pie. Ejemplo, las pirámides de Egipto, ejemplo, los templos como por ejemplo los de Chichén Itzá, eh, construcciones como la de Notre Dame, como la capilla de Roslin, personas y algunos descendientes de Ibram Abaif, que es el primero que pudo interpretar las tablas del conocimiento que están en el Arca de la Alianza. Entonces, cuando, como en toda novela histórica, empieza yo sé más, yo soy más, a mí me gusta más, porque yo tengo más poder, porque yo conozco más a este, porque yo conozco más al otro, empiezan a separarse y a decir, no, mi orden es la verdadera, no, la tuya es una mentira, la mía es la verdadera. Y ahí es donde se empiezan a desvirtuar las órdenes, ¿sí? Así es como terminamos con la orden del Temple en Arcadia, que ya, bueno, es la payasada más grande. Estaba por decir eso, también ahora acá se dividen, ¿no? Exactamente. Vamos con la payasada suprema al secreto supremo, vamos del secreto supremo a la payasada suprema. Y así es como se empiezan después a lo largo de la historia a crear diferentes órdenes. De hecho, pensemos esto. Se considera como el primer gran arquitecto masón a Imhotep, un arquitecto en el antiguo Egipto, en el año 7600 a.C. Explícame cómo, si es considerado el primer masón, recién la logia masónica acá en Argentina existió en 1892. O sea, se pasaron en el medio 8000 años. ¿Qué pasó en el medio? Ahí es donde empieza después todo esto, ¿no? De como la propaganda de Mastercard. Pertenecer tiene sus privilegios. Bueno, si perteneces a esta orden y tenés este pino, tenés este cosito, te ganas millas para irte al cielo. Eh, es parte del circo humano, pero lo que importa de todo eso es el mensaje que se guarda y se custodia, que en definitiva, más allá de los objetos, ¿sí? Porque también hay mucha controversia acerca de si el cráneo que está en la capilla de María Magdalena realmente es el cráneo de María Magdalena, que cómo se supo, que cómo no se supo. eh, Más allá del objeto en sí mismo, más allá del hueso, de la reliquia, está el mensaje, que podrá tener palabra más, que podrá tener palabra menos, que se podrá adornar de una forma o de otra, pero ese mensaje es lo que ha permanecido imperecedero en todo el tiempo y en todos los continentes, ¿sí? Entonces, ahí también entra nuestro conocimiento y nuestro sentir, como siempre hablamos. Nosotros vamos a decidir cuándo nos resuena eso que nos están diciendo o cuándo decís, no, acá me quedo. Como lo que nos pasó en Arcadia, ¿sí? Arcadia es supuestamente el templo templario por excelencia acá en América del Sur. eh, Conozco gente que he estado hablando estos días y que me dicen que vivieron la experiencia más maravillosa de sus vidas. Nosotros vivimos la peor experiencia de nuestras vidas en Arcadia y salimos corriendo con solo oír el nombre. Y todo va en cuestión de resonancia, ¿no? Como también hablábamos hace un ratito con Mariana. Es la resonancia que uno tiene en el momento que uno tiene. Porque por ahí, no sé, volvemos a ese lugar dentro de 10 años y nos sigue pareciendo horrible o nos parece fantástico porque estamos en otro estadio de la vida. Lo interesante, mi abuela tenía una frase que decía, cuando el río suena es porque agua trae, ¿no? Que no es que hay un solo historiador que habla de la llegada de los escoceses y de los templarios a Capilla del Monte. Hay más de 30 historiadores con líneas de pensamiento totalmente diferentes, de antropólogos de lugares totalmente diferentes. De hecho, uno de ellos es Rudolf Steiner, eh, otra es Vivian Leigh. O sea, hay muchísimos historiadores con, vuelvo a decir, visiones totalmente diferentes e intereses totalmente contrapuestos e inclusive en épocas totalmente diferentes que llegan a la misma conclusión. Y lo cierto es que cuando vos vas a un lugar como Terrones y donde estás en ese lugar donde se supone que estuvo el Santo Grial, las cosas que se sienten, sepas o no sepas la historia, ¿eh? No se trata de tener el conocimiento, porque de hecho en el retiro que hicimos, la gente que estuvo ahí con nosotros no supo de la historia hasta que bajamos de los terrones, porque no quisimos ponerle nada preimpuesto y no sabían parte de todo esto que estoy contando ahora.
Lo que importa es la energía que resuena ahí, ¿sí? Y hay una energía muy interesante y muy fuerte que resuena justamente con María Magdalena y su mensaje, con este mensaje de amor, eh, y con esto también de ser consecuentes entre palabra, pensamiento y acción, ¿no? El darnos cuenta que más allá de reivindicar esto de María Magdalena, la esposa de Jesús, María Magdalena, la que tuvo 3 hijos de Jesús, la prostituta que no lo fue, que fue reivindicada, ¿cuál es la enseñanza que nos deja como seres humanos detrás de todo eso? ¿Cuál es la importancia de todo eso? ¿Qué importa para nosotros saber si estuvo el Santo Grial o no en Capilla del Monte o en México o donde fuera? El mensaje final, el mensaje de entender que la palabra va más allá de un objeto, que se han suicidado más entre 300 y 500 personas por proteger ese objeto y por proteger esa palabra. Y tomaron la decisión de suicidarse por la persecución de otros tantos de cientos de miles de personas que creían que ese objeto era un peligro. Y si lo traspolamos a la historia de Jesús y María Magdalena, ¿cuál era lo peligroso de ellos? Yo creo que el mensaje de ellos, en Exactamente, realidad. O sea, yo creo que exactamente. la Iglesia Roma se apropia de, de estas figuras para realmente, lo que más importante era que no se supiera la verdad, porque lo que ponía en riesgo el poder de ellos era el mensaje, no eran los objetos. Exactamente, exactamente, porque de hecho hay tantos objetos que se asocian a Jesús y a María Magdalena, que no van solamente por el Grial, que no van solamente por la espada de Excalibur. Está el Santo Sudario de Turín, que sí, que no, que es, que no es. Están unas sandalias que se encontraron en Francia, que se supone que pertenecieron a María Magdalena y que están escondidas en una gruta y que llegás hasta ahí solamente si sos el iluminado bajado de no sé dónde. Eh, Hay mucho objeto que genera fanatismo más allá del mensaje. Sí, inclusive, viste ahí en René-le-Château, ahí en el sur de Francia, que bueno, el cura Bellinger, que haciendo excavaciones, arreglando casualmente la capilla, sin ningún propósito, parece que encontró una información Sí, importantísima, porque él estaba después, tenía muchísimo dinero y demás, y hasta inclusive yo he escuchado versiones que dicen que están los restos de Jesús ahí, sí, en René Le Chateau, yo digamos, escuché lo mismo. ¿viste? Otros que había información, papeles, no sé, datos, no se sabe, nadie sabe, el tipo o sea, cuando le fueron a dar la extrema unción, el cura no se la dio porque dijo, este está loco, lo que está diciendo está loco, y andás a ver qué dijo, nadie sabe lo que dijo, porque el tipo no lo quiso revelar porque decía, no, es una locura lo que dijo, y vaya a saber, en definitiva, Se llevó el mensaje a no la es tan tumba, literal. importante. Claro, pero no es tan importante, digamos, ¿no? Lo importante es qué nos viene a traer, digamos. A mí, Exactamente. a mí en lo personal, en mi historia personal, yo viajé a hacer un retiro por primera vez a Capilla del Monte, era la primera vez que pisaba Capilla, o sea, después viendo los apuntes después, era un retiro como de autoconocimiento, digamos. Yo no sabía absolutamente nada de María Magdalena, o sea, sabía que era la prostituta, o era común Claro. que yo dijera, yo era como una Magdalena, ¿no? O sea, como alguien, una maricona, alguien medio blandito y demás, y tuve nada, volviendo, escuché en un auto que nos estaba llevando al aeropuerto entre dos personas que una decía a la otra, a vos te presté La Esperada, ¿no? El libro de Sí, Kathleen McCowan que vos nos compartiste acá. Y ahí empecé a escuchar y empecé a escuchar la conversación que hablaban de ese libro. Y bueno, o sea, como que yo, no sé, sincrónicamente o casualmente, estando en Capilla del Monte, me llega a mí. claro. Y ahí empezó mi interés, porque después
me aparecía por todos lados, Claro, todo el mundo me la nombraba, o sea, de que nunca nadie me había nombrado María Magdalena, o yo nunca había puesto interés en eso, ¿no? claro. Pero eso a mí, digamos, aparece en mi vida en Capilla del Monte, digamos. Por eso yo siempre tengo esa cosa de volver, ¿no? O Como volver sea, a casa. sí, y ahora, después que volvimos, estaba escuchando una charla de un vivo de Instagram de alguien que dice tener, poder hacer viajes astrales, digamos, y que yo sé que viene bancado por gente que pertenece supuestamente a la Orden del Templo, o este hombre Marcelo Martorelli, que es un Sí, investigador de sí. ERCS y demás, un señor sencillo que está en su casa, que no hace Que no hace viajes a ningún ningún desfile lado, de nado. no hace ningún desfile de nada y todo, y que bueno, este año se tomó la decisión de retirarse porque necesitaba, o sea, hacer como un trabajo interno, Sí, y donde él está canalizando ahora información y demás, que dice, cuando, cuando yo pueda revelar la información que estoy bajando, van a pensar que estoy loco y demás, y entre las pequeñas cositas que deslizó, es como que decía que Jesús y María Magdalena estuvieron primero en América antes que en Europa, digamos, por ejemplo. sí. Eso es una ¿Qué teoría sé muy yo, viste? fuerte, es una Es teoría fuerte. muy fuerte a nivel, vamos a decirle, cimento histórico, ¿sí? Sí, Que muchos dicen que en realidad después que nace Sara Lacali, que ellos necesitan como poner un poco de distancia con Roma, que no es, digamos, el destierro definitivo de cuando nace Joseph, sino que cuando nace Sara Lacali, porque viste que vieron que está como la confusión histórica que cuando María Magdalena llega a Francia, ella llega embarazada de María Tamaro o Sara Lacali. En realidad ella llega embarazada de Joseph, de su tercer hijo, no de la primera. Y se dice que ellos dentro de los viajes que hicieron, el lugar donde realmente ellos tocan primero tierra es aquí en las Américas y que Sara nace acá en las Américas. Como todo, era como demasiado traído de los pelos para ciertos historiadores y le pusieron como mucha tierrita a toda esa información. Y siempre hay un run run ahí a lo largo de la historia sosteniendo eso. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de no? No, no sé. O sea, no, 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 volvemos es a. lo mismo, o sea, es lo que a uno le resuena o Claro. no. Yo me Es, quedé pensando cuando lo escuché el otro día, que bueno, fue justo después de que volvimos, que hay una activadora, Lupita Salcido, sí, no sé si, bueno, que sí, ella estuvo el año pasado, hace un tiempito estuvo acá y estuvo haciendo, ahí estuvo en Sierra de la Ventana, y sí, dice que ella, ahí en Sierra de la Ventana, ella la sintió, se le presentó, digamos, sí, Sara, la Cali, digamos, sí. ¿viste? De hecho, Eh, en Córdoba es muy venerada Sara Lacali, muy bueno, venerada. Hay eh, como muchos círculos pequeños que no tienen nada que ver eh, no es que hay una orden específica de Sara Lacali, no, pero hay determinados círculos que vos le decís Sara y te dicen, no, no, Santa Sara Lacali. O sea, se te paran de mano, claro, ¿viste? De hecho, nada, a un colega cordobés le dije sí, porque Sara Lacali me mira y me dice, no, no. Santa Sara Lacali. Yo dije, ah, mierda, si este me respondió así, más vale que me callé la boca porque es un tipo como muy serio, ¿viste? Nada, es parte de la resonancia. Pero sí, hay una parte de la historia que dice que ellos estuvieron acá. Como también el peregrinaje que tuvo Jesús durante su vida no se limitó solamente a Europa, no se limitó solamente a Jerusalén, las Galias, se extendió, porque de hecho, pensemos esto, chicas. Entre que nace su primer hijo hasta que vuelve a estar con su mujer pasan 3 años. Por más que en ese momento las distancias sean hechas a pie, en burro, en barco. En 3 años, ¿cuántos kilómetros podés recorrer? sí, no, lo que pasa que también dicen que manejaban una tecnología, digamos, superior a la que podemos, o sea, como si nosotros hubiéramos caído, digamos, hubiéramos quedado atrapados. En el loop de tiempo. Claro,
Entonces como que, o sea, nosotros pensamos que estamos más avanzados que hace No. 2000 años atrás y es al revés, ¿no? O sea, para mí es como algo psicodélico, ¿no? Todavía Sí, no logro integrar toda esa información. es, Me es la mucha, trato de imaginar, pero, es mucha o sea, información para estos pobres cerebros, chicas. claro, o sea, No sé como si, diciendo, o sea, viste, como, sí, bueno, como que los 12 apóstoles eran 12 zapallos, por decirlo de alguna manera, o sea, cuando lo ponen a Pedro que era un ignorante, qué sé yo, no, muchos te dicen, no, mirá, sí, o sea, eran 12 podrían, preparados, podrían tener su carácter, pero de ignorante no, no creo que tuvieran absolutamente nada. No claro, sé si y ustedes como, vieron alguna vez, señorita maestra, había un personaje que era Palmiro Caballasca que se agarraba la cabeza y sí, decía, me hierve la sí, cabeza, señorita. Bueno, cada vez sí. que nos ponemos con esto, me siento ese Palmiro Caballasca porque pensemos esto, ¿no? No podemos pensar jamás que la tecnología que manejaban en la época de Jesús era inferior a la nuestra cuando ya había templos que tenían más de 3000 años de antigüedad y que aún Mm. hoy están enteros y que aún hoy el hombre necesita de la fibra óptica y de 10 millones de cosas para ingresar a ver qué hay. Chicas, la muralla china se acaba de descubrir que tiene más de 2500 kilómetros más de lo que pensaban y tiene una profundidad de 1 kilómetro más de lo que se sabía. Explíquenme cómo. Sí, o el Machu Picchu, por Bueno, ejemplo. sí, ¿Cómo se construyó eso cuando todavía y no usaron la rueda, por ejemplo? ¿Cómo no, llevaron esas piedras? ¿Cómo hicieron esas construcciones? O sea, no tienen, o sea, desde la información que nosotros hoy tenemos, no hay explicación para eso. no. Entonces, o sea, o las operaciones que hacían, ¿no? O A ver, sea, en el, y no en existía el, la anestesia, y no existía la anestesia, no existía el quirófano, no existía el antibiótico, no En el papiro existía. de Ebers, que es uno de los papiros más importantes egipcios en cuanto a información de medicina, en el papiro de Ebers existe el dibujo y la información de una trepanación de cerebro para liberar un coágulo, es decir, un aparato como si fuera lo que nosotros hoy conocemos un taladro, pero que no se enchufaba, para abrir un huequito en el cerebro para que drene un coágulo. En el papiro de Ebers, estamos hablando de 4000 años atrás. ¿Cómo podían saber qué instrumento hacer para hacer un agujerito y en qué lugar del cerebro? Porque, chicas, sabemos que tocan algo mal en el cerebro y chau, quedamos como un vegetal. Sí, sí, por eso digo, como que, bueno, viste, no me... eh, Ah, ay, para que no leo. O sea, por suerte la semana que viene me vienen los anteojos, chicas, porque ya no leo nada. Buenas noches a todas. Hola, que hay dos consultas. La primera que es Arcadia y la segunda, hoy hablas de las reinas de Avalon. Gracias. Estuvimos hablando la clase pasada de las reinas de Avalon, que hablamos de Morgana, que hablamos de el casamiento de Morgana y perdón, de Modred, el hijo de Arturo y todo lo demás. La clase pasada hablamos de las reinas de Avalon. ¿Qué es Arcadia? Arcadia acá en Argentina es un templo construido en la zona de Capilla del Monte por una persona que se llama César Imbelone, quien se autoproclama maestre de la Orden del Temple. Es una orden litúrgica creada, genera la representación de lo que vendría a ser el Santo Sepulcro. Dentro de esa representación, dentro de ese templo, eh, tiene unas imágenes que él aduce que una es de María Magdalena y que la otra es de Jesús. Cuentan una historia como si fueran los templarios y quienes guardan los secretos sagrados. Lo cierto es que el discurso que nosotros recibimos en vivo y en directo de la mano derecha de César Imbelone, Roberto Gobi, dista muchísimo de todo lo que es la historia y su lenguaje empleado nos dejó así como un tanto absortos, porque una de las cosas que dijo, como para darles una muestra, fue, nosotros trabajamos desde la oscuridad para traer la luz y el nombre de Yahvé es el nombre del diablo. O sea, dos cositas de todas las que dijo que nosotros dijimos, perdón, ¿qué le pasa, señor? ¿Qué estaría pasando acá?
Arcadia es eso, es ese templo construido en Córdoba, donde esta persona se arroja a ser un templario real, donde hay determinadas cosas que supuestamente son de la Orden del Temple, y está sobre un terreno que no es propio, es un terreno que fue tomado por orden divina, según dice Cesarín Belone, que le fue revelado que él tenía que tomar ese lugar y ahora está extendiendo la toma de esas tierras a lo que se conoce como la Posta del Silencio, que tenía un dueño histórico que es don Jaime, que falleció hace un año, y aprovechando la disputa de herederos entre sus hijos que se están sacando los ojos para ver quién se queda con la Posta del Silencio, porque lo que factura ese lugar es terrible. En el medio aparece Cesarín Belolde diciendo que momento, porque esa tierra también es de la Orden del Temple. Eso es Arcadia, básicamente. Podría haber sido una experiencia maravillosa, pero terminó siendo una experiencia bastante comercial y poco prometedora en referencia a lo que ellos prometen, ¿no? Cuando vos contratás el servicio de Arcadia, te dicen que te va a recibir un templario vestido con su cota de malla, un maestre de la orden, y nos recibió un señor en panchas y bombacha de campo recién levantado de la siesta. Literalmente, no les estoy sacando una coma del relato. Eh, pero bueno, nada, es como todo, ¿no? Es la parte que uno puede resonar o no resonar con el mensaje. Hubo una actitud en particular de la gente digo de la gente de ese lugar porque Roberto representa a la gente de ese lugar, eh, que es justamente uno de los pilares de los templarios es acompañar a los peregrinos en su camino hacia el encuentro de la iluminación y debía acompañarnos en un trayecto, en un tramo que íbamos a hacer hacia otro lugar que era el Templo de la Oca, pero se ve que hacía mucho frío y el Señor nos dijo, caminen a la izquierda, vayan a la izquierda, hasta llegado al lugar, vayan a la derecha. La cuestión es que nos perdimos y nunca pudimos llegar al lugar y nada, prontamente volvimos sobre nuestros pasos. Eso es Arcadia en sí mismo. No sé si ahí queda más o menos claro. Gracias. Silvi, te vi que con el micrófono varias veces, no sé si querías preguntar algo y te interrumpí, que hoy me Que pusieron primera y preguntar. arranqué, no No, paré de no, hablar. no. Preguntar, decir, yo había comentado, y acá lo traje, porque ¿dónde lo ando buscando? Me llegó por viste, como todo va conectado, el Evangelio de Acuario de Jesucristo. Sí, sí, no lo Y leí, me más o llegó hace unos menos, días. sí, yo lo estoy leyendo todavía. Esto de lo que vos venís diciendo, de esto de justo de que 3 años que en la distancia. Acá cuenta que al principio María cuando va a Egipto, que eso también sabemos que nosotros cuando ella apenas nace el niño se va a Egipto porque lo estaban persiguiendo, también va con su prima Isabel, y ahí en la escuela de Isis las educan a las dos, o sea, le dicen lo que va a suceder con estos dos niños que viste Sí, que son primos y después, bueno, va contando también cómo Jesús fue a Egipto, que yo decía, ¿qué hizo 33 años de la vida? Que el Evangelio, pum, de un plumazo, me aparece en la boda de Caná. me muero. Entonces, no, ahí empiezo a ver y lo que vos estuviste comentando, esto de que son rituales, que son iniciaciones, los 40 días, las tentaciones, todo. La verdad que me viene Mira, atrapando y se me acaba de poner la piel de pollo porque estábamos en capilla y me lo mandaron por WhatsApp. Me dijeron, ay, ya que estás en capilla, te doy esto para que leas. Como si hubiese tenido mucho tiempo para leer. Dije, bueno, cuando vuelvo, tranquila lo leo. Y ahora vos me comentás esto, ahora quiero empezar a leerlo esta noche. Ya ningún tranquila, claro, yo no lo ya se me estoy, fue la tranquilidad. claro, y estuvo en Egipto y Sí, después, bueno, y está en India, va para el lado de India. Ahora estoy leyendo que va a ir para el lado de India. sí, Volvió, se entera que su padre falleció, o sea, cronológicamente, sí. y la madre le manda a decir por unos viajeros, Ujú. en algunos lugares lo recibe. Entonces vas viendo cómo se fue formando y cómo los egipcios le enseñaron desde la muerte qué Exacto. significaba, todo lo que ellos sabían de la muerte. Bueno, muy interesante. Y de Todavía no hecho, lo terminé, no. esto que vos decís, Ahora está volviendo a Jerusalén de vuelta. ya está, ya me atrapaste, ahora quiero.
terminar de ir a leer No, el libro. claro, todavía no la vio María Magdalena. A ver, no llegó. Va, yo no llegué Todavía a no se leerlo. conocieron. Claro, Mirá, sí, pero se deben haber conocido. Pues mira, son no sé cuántas páginas son, pues, me son como salió un 300 montón y que yo lo pico. imprimí. Sí, lo Sí, imprimí, pero la verdad que es lo que decís vos. Cómo acá detalla que estuvo en Babilonia antes que mirá qué sacaran bueno. la biblioteca y estaba cuenta que está en la reunión de los tantos sabios y uno se llama Eronte. Eronte y Sí, Eronte. Sí, habla de sí, Eronte. habla de Eronte y seguramente tiene que hablar de Enoch, o sea, la de Eronte. Allá va a mencionar a Enoch también en el relato. Y esto que vos decís de India, ustedes vieron que, no sé si saben, pero Buda es Jesús. Sí, para ellos sí. Sí. Buda es Jesús. Entonces, explíquenme geográficamente cómo Buda podía ser Jesús. Ahí tenemos la explicación, ¿no? Que Jesús estuvo. Y además, si miramos, no soy una persona tremendamente estudiosa de la cultura hindú. Si voy a hablar solamente de ciertas partes concomitantes. Pero si pensamos esto, que Buda era un príncipe rodeado de lujos, que Buda vivió todos los placeres de la vida hasta que Y- alcanzó la iluminación y desapareció. ¿No le suena conocida la historia? y sí. Y esa es esas son las cosas que no me paran de asombrar por más que paso años y años leyendo y estudiando, que de alguna forma la información desde diferentes lugares o desde diferentes puntos vuelve a estar presente. Y esto es lo maravilloso, chicas, cuando podemos esto, ¿no? Construir, decir, che, mira, yo estoy leyendo este libro que justamente lo que vos estás diciendo está acá, está allá, y además me agrega esto. Y abre como una puertita más de conocimiento, ¿no? Porque siempre es eso. El autor va a mostrar su visión y su forma y te va a abrir una puertita para que vos puedas seguir investigando, estudiando o sintiendo. A veces no se trata solamente del intelecto. Ustedes ya saben que yo soy muy nerd, se habrán dado cuenta que me encantan los libros. eh, pero a veces se trata no solamente de lo que dice el libro, sino de esto que hablábamos también con Mariana hace un rato, ¿no? De discernir si eso que dice me resuena. Y también esto de, por Dios, todo esto que me estás diciendo, ¿cómo es? Si estoy acostumbrada a que el puntito empieza acá, sigo la linita y termino acá, ¿cómo pasó todo eso en este tiempo? ¿Y cómo es Y posible que porque haya... para mí como que hay, o sea, la velocidad del tiempo es distinta, no sé, como Totalmente. ahora yo siento que no sé, a veces me lo achaco de que soy más grande, que por ahí lo que podía hacer hace 15, 20 años atrás no es lo mismo que puedo hacer ahora o que el tiempo me rinde menos, pero veo que a todo el mundo está con esa problemática, de decir, no, no me alcanza, o sea, lo que trato de organizar en el día no me entra. Y puede ser que estemos muy ansiosos, que pensemos que podemos hacer más de lo que en realidad podemos, todas esas cosas nos pasan. Pero también es cierto que es real que hay un paso distinto del tiempo y andás a ver cómo era, porque también hay algunos que vivían 200 años, no sé, digamos, Sí, ¿no? En la antigüedad, que y vos además decís, Sí. pensemos o esto, chicos. sea, creo que Ana, la abuela de Jesús, vivió como 180 o Agujero. 300 años. eh, di- tengo como dos versiones, una que dice que murió a los 184 años Sí, y otra que dice que en realidad lo último que se sabe de ella fue a los 207 años. sí. O sea, pero Claro, bueno, son cosas sea que como desde sea, nuestra información no entra, pero no sé, yo ya no sé nada. no, y además, veamos la curva histórica de expectativa de vida. Eh, Mm. Recién ahora la expectativa de vida es de 80 años. Hasta hace 20 años atrás la expectativa de vida era de 70, ¿sí? Y si vamos a la época registrada de los faraones, la expectativa de vida era de 30 a 35 años. Ramsés II, que murió a los 93 años, era como, Uf. mirá qué longevo, pero a los 35 ya eras un Por eso, viejo en ese momento. por eso la expectativa de vida para Jesús a los 33 era su expectativa de vida Claro, de esa época. claro, ya había cumplido y ya había llegado Ah, al momento de la transfiguración. Y piensen que se estima que María Magdalena murió en el año 63 con 60 años.
Y Era se mucho. estima que en más o en menos Jesús falleció aproximadamente con 80. O sea, una expectativa de vida para ese momento que era impensada, totalmente impensada. A los 12 años la niña ya era mujer y a los 13 tenía que estar casada y con un hijo sí o sí. Sí, y también el tema de cómo podían viajar o trasladarse con los medios de transporte que había en ese momento, que no existía el avión. Entonces, sí, bueno, ¿cómo hizo en tan poco tiempo para estar en todos estos lugares, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé, capaz que se trasladaba en platos voladores y no lo sabemos, qué sé O yo. la bilocación de la que tanto se hablan, que muchos de los peregrinos decían, vengo buscando al maestro, y te decían, no, pero el maestro está en Carfaúm a 2 días de viaje, y te decían, no, si lo acabo de ver al maestro aquí, no puede estar en Carfaúm a 2 días de viaje, si está acá. Entonces, hay cosas que desde nuestro, a mi entendimiento, limitadamente actual, Mm. nos escapan en muchas cosas. Porque de hecho, chicas, vuelvan a ver estos videos dentro de un año, con toda la información que recolectan, las vivencias o lo que sean. Seguramente mucho de lo que estamos hablando ahora, dentro de un año, sea totalmente obsoleto porque están saliendo tantas cosas a la luz, está habiendo tanta información disponible por fortuna, que va a depender de cuánto abramos nosotros nuestra mente para tomar esa información o no, de cuánto nosotros le antepongamos el juicio de valor. Acuérdense que una de las grandes enseñanzas, que también lo hemos visto con lo que pasó con Morgana, una de las grandes enseñanzas es no emitas juicios de valor. Ama al otro de forma incondicional como si fueras tú, pero no lo castigues por su pensamiento, por su palabra. Actúa de acuerdo a su acción. Y eso está en las apenas 14 hojitas de los Evangelios de María Magdalena. Cuando Pedro constantemente increpa a sus hermanos, a sus apóstoles, de cómo podían escuchar a María Magdalena, y los demás le dicen, el maestro la ha honrado siendo su compañera y sabe más que nosotros. Ahí está hablando del juicio de valor que hace Pedro hacia una mujer. Y la propia María Magdalena dice, no se preocupen, es lo que él piensa, no lo que está sucediendo. O sea, piensen esto hace 2000 años. Ya hoy nos cuesta vivir bajo ese precepto. Seamos sinceros, somos seres humanos. ¿Cuántos juicios de valor hacemos durante el día? No sé, fuimos a la verdulería a comprar algo, te dieron mal el vuelto y lo primero que dices, me quiere cagar los 10 pesos de vuelto. Es un juicio de valor. O no sé, te cruzaste con el portero que ese día no barrió el umbral y decís, ya se puso hecho un vago. Y no sabes si el tipo se rompió una pata, se quedó dormido, tuvo una emergencia, pero vos ya dijiste que está hecho un vago. Fíjense cómo desde las pequeñas cositas, nosotros que aún estamos en este camino espiritual y bla, 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 no hacemos ni un cuarto de todas las formas de vida y sistema de vida que ellos han tenido. Imagínense lo que es la tecnología de esa palabra, la importancia de ese verbo. ¿Por qué se sucede la separación? Volviendo a esto que nos preguntaban recién, la separación de Morgana y Arturo. Justamente porque Morgana fue tratada de igual forma que María Magdalena. Había que decir que era la mala, que era la bruja, que era la oscura, porque contenía todos los secretos de la sanación y todo el secreto de la palabra y de la tradición. Morgana lo único que hizo en el Festival de Beltane fue yacer junto a su hermano Arturo y quedar embarazada como la tradición lo decía. Hoy, ¿qué pensamos? Eso es incesto. Pero en ese momento era purificación de sangre, como sucedía con los faraones egipcios. Entonces, fíjense cómo hoy, sentados en nuestra posición, nos cuesta aún entender esa lógica de cultura. No, claro, mira qué iluminado Arturo, que decidió separarse de la iglesia druida porque tenía que hacer lo que la iglesia católica le decía. Pero mientras tanto, los jefes de la iglesia católica practicaban la prima nocte. O sea, listo, yo soy el jefe del pueblo, me voy a acostar con la primer novia que se casa esta noche. A la prima nocte estaba bien, que era literalmente una violación. Pero seguir la tradición de
el festival de Beltane, de que los hermanos se convirtieran en esponsales, se casaran y tuvieran hijos, eso hoy es incesto. No estoy diciendo que una cosa esté bien y que la otra esté mal, estoy diciendo, fíjense cómo nuestra mente encasilla de acuerdo a lo que hemos vivido y de acuerdo a lo que hemos entendido en la vida. Por eso también es que a María Magdalena se le dijo prostituta. ¿Por qué? Besaba en los labios a un hombre público. Y sin embargo ese hombre la tenía al lado constantemente y le daba su mensaje y le encargaba la prédica de su mensaje. Y de hecho, si ustedes leen literal la Biblia, donde estaba Jesús, siempre había mujeres. Nunca hizo diferencias. Siempre el mensaje fue para todos. Y sin embargo, si vamos a la interpretación ortodoxa de determinadas ramas de la iglesia, por ejemplo, los musulmanes, por un lado el templo de las mujeres, por un lado el templo de los hombres. La religión judía ortodoxa, por un lado los hombres, por otro lado las mujeres. El catolicismo ortodoxo, solo los hombres pueden ser célibes sacerdotes, las mujeres son monjas de segunda que sirven para los quehaceres de los monasterios. Entonces, ¡ay! ¿Y esa bola de pelos qué es, por Dios? A ver, La gata que te está escuchando atentamente. mi amor, mi vida, me encanta. Esos son mis alumnos preferidos. Lo lamento, pero mis alumnos preferidos son de 4 patas. Fíjense cómo hoy, en el 2023, seguimos sin entender ese mensaje que nos dejaron ellos. Seguimos sin practicar ese mensaje sagrado, habiendo pasado miles de años, cientos de muertes y cientos de sacrificios. ¿Tanto nos cuesta amar de forma pura, amar sin querer que el otro haga lo que nosotros queremos desde el amor? Sí, nos cuesta, porque todavía nuestras heridas están tan a flor de piel que le exigimos al otro lo que nosotros no podemos dar. Y sin embargo Jesús y María Magdalena sacrificaron hasta su amor, porque en el tiempo en lo que como esponsales no podían estar juntos, ambos predicaban por separado en diferentes lugares del mundo, sin saber siquiera uno del otro. Entonces, si esas pruebas de amor fueron tan fuertes, fueron tan profundas, ¿cómo es que no entendemos el mensaje hoy? ¿Cómo es que es más importante saber si se construyó en 1237, en el día 8 del mes, no sé cuánto, tal capilla, que el mensaje que nos dejaron? ¿Cuál es, de acuerdo a esta filosofía, el mensaje más importante? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sienten? Que el mensaje tenía que ser tapado. Exactamente. Y quien tenga oídos que oiga, como dice en Mateo. Porque solamente va a oír quien esté dispuesto para el mensaje. Este mensaje, chicas, nos llegó a nosotras en este momento de la vida. El 8 de septiembre del 2023 a las 21:21. Tal vez si nos hubiese llegado hace, no sé, 3 años atrás, agua va, pasaba de largo, como vos contabas, Mari, que en el viaje a Capilla, cuando estabas volviendo, ahí empieza a caerte toda la información. Era el momento en el que estabas preparado. Y ahora hay por ahí, no sé, chicos de 20 y pico de años, súper listos para recibir información. Y yo a los 20 años, la verdad que me preocupaba por el Jim by Deep del calce perfecto, no sé, por decir cualquier cosa. Entonces, desde lo personal, me parece que lo enriquecedor, más allá de todo el dato histórico que nos permite comprender un poco desde dónde vienen las cosas, cómo son las culturas, es qué hacemos con eso. Sí, si no, no tiene ningún sentido, me voy a ver bailando por un sueño. Exactamente. ¿Qué me parece? Que ahora me tomo un vino. Ya está. No, porque a veces me Eh, queda la cabeza quemada, que digo, "Ay, pero ¿para qué quiero saber todo esto? ¿Viste? Después al otro día retomo porque es más fuerte que yo, pero a ver, estamos tratando de entender cómo es que llegamos a esta instancia con toda esa información.
¿Y qué hagamos con eso? Y bueno, va a depender de la experiencia de cada uno de nosotros y de lo que hagamos también con esto, porque estamos siendo semillas. Seguramente los otros, las chicas que lo vean después, las chicas que lo vean después, le van a comentar con una amiga, con un conocido, con alguien que le interese el tema, y se empieza a propagar, y se empieza a hacer semilla, y se empieza a hacer red. Y esto que estamos vivenciando nosotros acá, tal vez mañana lo charlen con alguien de, no sé, de Kuala Lumpur, de cualquier lado. Y eso es lo que nos enriquece. Porque así como hicieron ellos en trasladar su mensaje, en ver cómo se repiten históricamente los eventos y seguimos sin entenderlos, hoy estamos nosotros intentando desentrañar eso, por lo menos para sembrar un poquito de ese amor en toda esta historia. Por lo menos que nuestro paso intelectual por esta historia sea desde el construir y no desde el comprobar. Porque la necesidad de la comprobación constante es la duda del corazón. Cuando necesitamos, no sé, hay alguien hablando de algo que te puede resonar o no resonar, pero cuando no te resuena, en vez de dejarlo pasar, nos aferramos en la búsqueda del error y nos sale el dedito acusador. No, porque bla, 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 bla. Y en realidad era que no te resonaba, o en realidad es que te resuena tanto que no te animás a ir en contra de lo que pensás. Demasiada filosofía para un viernes a la noche, chicas. ¿Quién es en Enki? ¿Nombraste? No. Enoch, Enoch. Enoch es uno de, es uno de los grandes sabios que enseñó a Jesús y es quien, algunos dicen que era eseño, otros dicen que era druida, otros dicen que no tenía ninguna religión, pero las enseñanzas de Enoch son las enseñanzas que nos acompañan fuera de todo tiempo en cuanto a lo que es la sanación de palabra, pensamiento y acción. Podríamos tomar a Enoch como uno de los grandes sabios. También hay trillones de libros de Enoch, trillones, trillones, que Sí, podés. yo no, pero viste que el otro día yo te comenté a vos sobre Karina McAllister Sí. y que ella me decía que no, que le hablaba. Bueno, no es casual. Y no es casual que lo estemos mencionando hoy, que Silvi lo No, conozca. no, por Claro. eso, viste, y que yo el otro día te la nombré y que vos también la conociste, si digamos, y bueno, Son las y sincronicidades que nos hacen no, unirnos. pero no, pero el tema de las sincronicidades es una cosa que es, creo que es lo más divertido, Sí, o sea, la parte divertida de todo esto, ¿no? Es un sí, aspecto, es totalmente. la parte del juego, digamos, ¿no? Es la parte donde nos hace entender que no estamos tan separados unos de otros. Mm, Que no es que esa frase que está de moda, no, el mundo es tan grande, mira si te va a conocer. Y las dos conocimos a una misma persona, convergimos en un mismo pensamiento, siendo que nosotras dos no nos conocíamos ni tenemos círculos en común. mm. Y eso es lo mágico de esto, chicas. Seguramente cuando terminemos el recorrido, no te digo que vamos a terminar siendo todas primas, pero más o menos por ahí alguna de ustedes va a conocer a otra. Y nada, es parte de ir reconociéndonos en el camino y entendiendo que por algo en este momento de la historia vibramos y resonamos con esta parte de la historia. Porque no es que nos juntamos en una formación de crochet todas juntas. Nos juntamos en una formación muy específica que momentáneamente estoy facilitando yo, pero que ustedes se enriquecen en cada encuentro con conocimientos propios, con preguntas, con sugerencias. Y esto es enseñanza circular constante, de unos con otros, como lo hacían ellos. En sus enseñanzas no estaba Jesús plantado en lo más alto de la roca, se sentaba en círculos con todos. Y si él lo hacía, ¿quién somos nosotros para llevar de las narices a otro? No, hormiguitas atómicas, hormiguitas microscópicas. Sí, a mí eh,
en particular me pasa que a partir de que como que empecé a recibir esta información o empecé en este camino de alguna manera, empezó como un camino personal de autoconocimiento, de autosanación a nivel Sí, emocional, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? sí, Y como que es un camino sin retorno después, porque cuando empezás a experimentar, digamos, este proceso evolutivo de alguna manera y cómo sí. te empezás a vincular con vos y con el entorno y con todo, es como que ya no tenés vuelta atrás, No, digamos, totalmente. no hay A vuelta, ver, no hay vuelta atrás y la verdad es que hay una felicidad muy grande en todo esto, digamos, ¿no? sí. Hay una no sé, no tengo forma de ponerlo en palabras lo que se siente, digamos, ¿no? En lo Eh, personal, lo que percibo es que una vez que lo hiciste consciente, ya no puedes mirar al costado. claro, es. Es como, listo, dale, ¿de verdad te vas a hacer la tonta? No, me voy a ver Bien. bailando ahora. Listo, yo me voy, chicas, ya son las 21:29, vamos a No, sacrificar un minutito y nos nada. vamos todos a tomar un vino. No, pero digo, no, es como que, viste, cuando decís, bueno, basta, 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 ¿para qué ya tanto? Y después al otro día, cuando me dormí un ratito, ya está, quiero volver. Y bueno, pero somos así, cuando nuestra alma empieza a recordar, en el momento decimos, ay, no, basta, 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 y después decimos, che, hay que esperar 15 días más, ufa, somos así, somos Sí, así. Bueno, hermosas, gracias por bueno. soportarme como loro barranquero hablando cual metralleta, porque arranqué y no paré. Pero bueno, Ron, en la clase pasada está lo de las reinas de Avalon, sí, ahí hablamos de Arturo, ahí hablamos de Morgana, ahí hablamos del hijo de Arturo, de lo que había pasado y todo eso. No sé por qué venimos una clase adelantada, se ve que estamos como muy evolucionados. La última pregunta, ¿el Sí, bastón de mando del que hablan en Capilla vendría a ser la misma que Excalibur. Excalibur? Claro, el bastón de mano del que hablan en el capilla es Excalibur. Chicas, ahora después lo voy a mandar en el grupo, pero para la próxima clase traigan un pedacito de tela, algo que ustedes quieran, para consagrar lo que se llama el manto de sanación con una de las técnicas que utilizaban María Magdalena, que eso era para hoy, pero como me olvidé de avisarles que traigan el pedacito de tela, dije, bueno, me voy a dar un changüí y lo hacemos la semana que viene, ¿sí? Igual lo voy a mandar en el grupo y les voy a recordar, pedacito de tela, el que ustedes quieran, ¿sí? El que ustedes tengan, algo que ustedes vayan a utilizar pura y exclusivamente para hacer sanaciones propias o sanaciones a terceros. Es algo muy lindo. Que una vez que lo aprenden a hacer, ya después, bueno, es así como un vicio. Constantemente viene ese mimo a ustedes una y otra vez. Así la clase que viene podemos hacer eso. Hermosas, gracias Nos y vemos. lindo descanso. Chau, chau. Bueno, chao. Chao.